El mes de septiembre ha arrancado con grandes liquidaciones. El precio del barril West Texas se ha desplomado un 5%. El índice de semiconductores ha registrado su peor día desde marzo de 2020. Y Nvidia, la compañía más importante del mundo, acaba de registrar la mayor pérdida de capitalización bursátil en un solo día de una empresa de la historia. Ante la pregunta ¿era una trampa alcista?, el inicio de septiembre ha dado una clara respuesta. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es martes 3 de septiembre de 2024 y en este momento son las 22:08 hora en España, 16:08 ya a mercado cerrado en Nueva York. No me esperaba el día de hoy. Sí que hablábamos en el canal de que podíamos estar ante una clara trampa alcista, pero no me esperaba que llegara tan rápido en el mes de septiembre. Esperaba más que fuera hacia mitad de mes. No obstante, vamos a ver un poco qué ha pasado en el día de hoy, porque ha sido una liquidación muy distorsionada. No tenemos un motivo claro para la gran liquidación, sobre todo que se ha visto por el lado de los semiconductores. El índice en semiconductores ha registrado su peor día desde marzo de 2020. Nvidia ha sufrido una liquidación masiva, la mayor pérdida de capitalización bursátil de la historia. Hemos tenido datos macro, pero yo no lo puedo argumentar con eso y os voy a explicar claramente por qué. Vamos a ver a partir de ahora la recomposición de todo esto. Hablaré un poco de estructuras, de qué podríamos esperar para esta semana, sobre todo para este mes, pero vamos a centrarnos un poco más en lo que tenemos para esta semana de corto plazo y en los futuros movimientos que podríamos esperar después de esta liquidación un poco inesperada, que no me ha pillado de sorpresa a mí, o sea que no solo me ha pillado a mí de sorpresa ni a vosotros, sino que también a grandes operadores. Estaba leyendo un poco comentarios de mesa de trading del propio NYSE, del propio New York Stock Exchange, y no se lo esperaban tampoco el día de hoy, incluso no encuentran un motivo claro para ello. Así que nada, vamos a tratar de estructurar el vídeo, como ya saben, de la manera más objetiva posible y proporcionar todos los datos para que ustedes puedan utilizarlos en su operativa. Vamos a ello. Vamos a arrancar por el dato macroeconómico que hemos conocido el día de hoy. Hemos conocido el dato de ISM manufacturero en Estados Unidos. El índice ha mejorado a 47,2 en agosto desde el dato de 46,8 en julio. Eso sí, se ha quedado por debajo de las estimaciones de 47,5. Es decir, un dato débil, no catastrófico como el del mes de junio, pero tampoco ha alcanzado las estimaciones del consenso, que estaban en 47,5. No sé cuántos meses lleva ya consecutivos este índice por debajo del nivel de expansión, que es 50, pero es una clara evidencia de que la manufactura no solo estadounidense, no solo europea, no solo china, sino a nivel global está muy deteriorada. Ahora, ¿cuánto peso tiene la manufactura estadounidense en el país? Aproximadamente un 25%. Es decir, es un dato importante, es una clara debilidad dentro de este sector, pero no es el sector servicios, que es el sector predominante. El empleo aumentó ligeramente a 46, desde 43,4, algo que fue muy positivo después de ver en julio el peor dato desde la pandemia. Oye, un dato positivo con respecto a lo visto o al dato catastrófico que tuvimos en julio. Los precios pagados subieron a 54 desde 52,9, superando el consenso de 52, un nivel elevado pero en línea con las lecturas previas a la pandemia. Sí que es cierto que estoy viendo mucho catastrofismo con el dato de precios, sobre todo alguna gráfica que lo iguala con un aumento de la inflación como pasó en los años 80 y demás. Yo de momento me mantendría un poco al margen de esas imágenes catastrofistas. Fíjense cómo los datos se encuentran en un nivel 50, entre 50 y 55, que oye, es más bien pues la media de los datos previos o de los años previos a la pandemia. Por tanto, no sería, o para mí no es una clara señal de alarma. Sería una clara señal de alarma si los datos ya se van acercando más al nivel de 60, pero de momento un dato de 54, datos por debajo de 55 de los precios, no me parece para nada catastrófico. Sin embargo, esto sí que me parece catastrófico, los nuevos pedidos permanecen débiles, cayendo a 44,6 desde 47,4.
Y aquí sí que es cierto que este es el principal problema, este es el principal lastre del PMI o del ISM manufacturero en este caso, que son los nuevos pedidos. ¿Algún comentario que hacen desde el ISM? La demanda sigue siendo moderada, ya que las empresas muestran una falta de disposición para invertir en capital e inventario debido a la política monetaria federal actual y a la incertidumbre electoral. Ojo, porque ya están saliendo comentarios de incertidumbre electoral. Ya saben que también se lleva por delante a los mercados bursátiles. La verdad, es un dato débil, no es un dato catastrófico, pero es un dato débil que sigue mostrando que la manufactura está en recesión. No solo en Estados Unidos, sino a nivel global, como comento. Ahora, ¿fue este dato el que catapultó o el que hizo caer a los mercados con la caída que hemos visto, con el S&P 500 teniendo creo que su peor o su segundo peor inicio de mes de la historia después del 1 de mayo de 2020, que ha caído más de un 2% el principal índice americano, el S&P 500? Pues la verdad es que no. Y lo podemos argumentar de una forma muy sencilla, con el rendimiento de los bonos americanos a 10 años, que incluso ha rebotado ligeramente tras el dato de ISM. Fíjense, lo tenemos por aquí. Si nos vamos a ver el dato de rendimiento americano a 10 años, ha cerrado en 4,84. Y fíjense cómo antes del dato, antes de las 4 de la tarde hora española, 10 de la mañana horario de Nueva York, el dato ya estaba aquí, ya estaba en 3,82% la rentabilidad del bono americano a 10 años, y tras el dato incluso ha rebotado un poquito. Es decir, si fuera la debilidad del dato de ISM manufacturero el causante del problema de la renta variable, caería como cayó, fíjense, a finales de julio. Fíjense, este jueves 1 de agosto, no, fue el jueves, fue por aquí, a finales de julio, cuando se conoció el dato de ISM manufacturero, que fue tan débil, fue catastrófico, literal. Ahí sí que tuvimos una liquidación bastante grande en los rendimientos, pero el día de hoy la caída ya se estaba observando previo a este dato y no ha ido más, como al contrario de lo que ha ocurrido en la renta variable. Por tanto, desde mi punto de vista, el argumento o los argumentos para explicar la caída de la renta variable del día de hoy tenemos que buscarlos en otro lado, y eso es un poco lo que vamos a hacer. Vamos a ver, caída de los semiconductores y desplome de Nvidia. La renta variable fue a la baja desde primera hora de apertura. Ya los futuros estaban cayendo un 0,6-0,7% antes de la apertura de mercado. En primer lugar, estaba cayendo por la drástica caída del petróleo West Texas. Ojo, porque fíjense que el petróleo West Texas ha caído un 5% en el día de hoy, ¿eh? No es una caída chica, y desde primera hora eso estaba lastrando al índice de energía del S&P 500. ¿A qué se debe la caída del West Texas? Bueno, pues después de que la semana pasada conociéramos que la OPEP tenía pensado mantener esos aumentos de producción para octubre, pues se ha conocido o hay esperanzas de que se reanude la producción en Libia, lo cual aumentaría aún más esa oferta de petróleo. Y teniendo en cuenta la debilidad manufacturera, no solo de Estados Unidos, pero que en Estados Unidos se ha acentuado el día de hoy, pues evidentemente nos deja un panorama de mayor oferta, menor demanda, por tanto una caída de los precios ante una mayor oferta y una demanda que no parece que termine de cubrirse. Sin embargo, eso ha sido el inicio, pero ha sido continuada por una caída bastante llamativa del índice de semiconductores. Fíjense, mayor caída en un día de las acciones de semiconductores desde marzo de 2020. Claro, ¿cuál es el motivo para esta rápida liquidación de inicios del mes de septiembre? Pues la verdad es que no hay nada claro. Ni siquiera los propios operadores, ni siquiera los papers o los informes que transmiten información de la mesa de trading de Goldman Sachs, JP Morgan y estos operadores que están allí en el propio New York Stock Exchange nos dejan claro qué es lo que ocurre. Fíjense, si bien es cierto que el desequilibrio de compra a cierre de mercado del viernes fue muy grande, la verdad es que no podríamos argumentar eso para la caída de hoy, es decir, no podríamos decir que es un ajuste de las compras de cierre de mes que se produjeron el viernes. ¿Por qué? Pues porque ha sido una liquidación muchísimo mayor. Fíjense, estos son las compras del viernes y esta es la liquidación de hoy.
Por tanto, no podríamos argumentar la caída ni por el lado macro ni por el lado de flujos de final e inicios de mes. Fíjense, nos dicen estos 4 motivos, o nos dan 4 motivos desde las mesas de trading que pueden tener influencia al día de hoy. El primero, que veo que tiene un poco más de sentido: oferta residual relacionada con los resultados de Nvidia, ya que los inversores vuelven a sus asientos después de la semana de vacaciones. Básicamente aquí lo que interpreta es que los operadores han vuelto de vacaciones, en su mayoría, el volumen ha vuelto y han visto que no han gustado mucho los resultados de Nvidia. Aunque yo aquí englobaría un poco a lo que comentaba en el vídeo de cierre del viernes, que es la crisis de los 7 magníficos, que más que una crisis me parece una normalización después de un retorno ofrecido en el último año muy exagerado comparado con otros valores. Y es que se está normalizando ese beneficio por acción que ofrecían estas grandes compañías con el que están ofreciendo el resto. ¿A dónde voy con esto? Voy sobre todo a que los 7 magníficos y Nvidia en particular han ofrecido un crecimiento de los ingresos estratosférico en los últimos 4 trimestres y ahora pues todo parece indicar que se va a ralentizar, como es totalmente normal para el próximo trimestre. ¿Qué ocurre? Pues que ahora mismo estamos también en un momento donde el resto de las otras 493 compañías están volviendo a aumentar esos beneficios por acción y de ahí que veamos en estos momentos una rotación bastante clara, concretamente desde el 10 de julio. Ahí es cuando inició esta gran rotación que está beneficiando a S&P 500 equiponderado, a Russell 2000, a otras compañías que no son las 7 magníficas, que están ofreciendo un retorno más débil comparado con o desde ese 10 de julio. Ahora, ¿me parece catastrófico? No, de hecho, un poco la visión para Nvidia, y creo que la podemos extender para todos los 7 magníficos, es un rango lateral. Fíjense, el debate táctico está en el momento en si Nvidia seguirá un patrón de mantenerse estable, similar al año pasado durante aproximadamente el cuarto trimestre, hasta que haya visibilidad sobre años futuros. Esto podría influir en el múltiplo que los inversores están dispuestos a pagar sobre las ganancias proyectadas para el año 2025. Hay que tener en cuenta que los resultados tanto de Nvidia como del resto de 7 magníficas han sido buenos, muy buenos, pero no han sido estratosféricos como nos tenían acostumbrados. Y eso lo único que hace es eliminar un poco el posicionamiento, que es, yo creo, lo que está pasando en estas grandes compañías. Otro punto importante: enfoque de estacionalidad negativa para los semiconductores, que han bajado ya 4 septiembres consecutivos, 4 años consecutivos con una caída media de un 4,6%. También informes de que OpenAI está desarrollando nuevos chips de inteligencia artificial internos, que debería de ser una noticia negativa para Nvidia, vale, podríamos argumentarlo, pero debería de ser una noticia positiva para Taiwan Semiconductor, y también se ha visto arrastrada un 6%. Por tanto, este argumento yo tampoco le compraría mucho. Y luego nos habla un poco de incertidumbre por futuros resultados, que bueno, tampoco lo compro mucho. Es decir, no te compro la incertidumbre de Nvidia por resultados de AVGO. La verdad, en este momento no te lo termino de comprar. Por tanto, los 2 puntos que veo un poco más importantes son el de la estacionalidad de los semiconductores y sobre todo un poco lo de los resultados, la normalización después de un retorno bastante fuerte. De hecho, es que fíjense, por dar más datos que están en el vídeo del viernes, de la crisis de los 7 magníficos. El retorno ofrecido por el ETF de los 7 magníficos a fecha de 10 de julio era de un 48%, cuando el equiponderado apenas estaba en positivo en el año. Ahora hemos visto cómo el equiponderado ha pegado un tirón, sube aproximadamente un 10-15%, no recuerdo ahora mismo exactamente cuánto, y estamos viendo cómo el S&P 500 cómo el ETF de los 7 magníficos pues todavía mantiene un retorno en el año 2024 de más de un 30%, pero está corrigiendo de una forma bastante clara. Lo cierto es que no se observa un motivo claro para la caída de hoy, que es más bien una dispersión, porque se observan movimientos un poco dispares. Como hablaba, estamos viendo cómo el rendimiento de los bonos, pese a que ha caído en el día y los bonos han subido, el rendimiento no ha caído más después del ISM manufacturero. Por tanto, no podríamos buscar o no podríamos argumentar la caída desde ahí. Fíjense, el VIX, esto sí que es preocupante, ha saltado al nivel de 20 y el VVIX, que son las opciones del VIX, ha saltado a 125, incluso ha llegado a 130. Estos son las opciones del VIX y es un indicador aún más importante o que da un poco más una señal clara de la volatilidad que el propio
VIX. Sí que es cierto que observábamos cómo durante el mes de agosto, pese a la recuperación que ofrecía el mercado, el VVIX especialmente se mantenía en niveles muy elevados, alrededor de los 100. Eso básicamente lo que hacía es que cualquier evento, aunque sí que es cierto que hoy no ha habido un evento claro, cualquier evento pudiera acelerar las liquidaciones, es decir, pudiera provocar unas liquidaciones mayores debido a que la volatilidad se mantenía ya muy elevada, que es un poco lo que ha ocurrido hoy, aunque no hay un evento claro. La semana pasada, sobre todo el viernes también, con ese cierre a menos de un 1% de máximos históricos, sí que argumentábamos que se estaba viendo, que estábamos viendo un aumento de las coberturas, o que podría ser interesante, que muchas casas de análisis nos hablaban de las coberturas. Hoy hemos visto cómo ha aumentado las coberturas, incluso aunque estuvieran un poco más caras, es decir, la gente se quiere proteger. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, claramente estamos ante una trampa alcista. No sé si esto ya es el inicio de la trampa alcista o si vamos a mantenernos en el rango lateral o incluso poder ir un poco o rebotar un poquito en las próximas sesiones, pero de cara a final de mes yo tengo claro que estamos ante una trampa alcista. Sin embargo, y si concluimos con que no hay una explicación clara a la caída de hoy, deberíamos de esperar que si los datos salen en línea durante la semana, se podría esperar un rebote, a falta de ver cómo queda la estructura cuantitativa. Sí que es cierto que el día de hoy la gamma ha pasado de larga a negativa. Evidentemente esto ya saben que es un gran riesgo porque acentúa mucho las caídas. De momento, el índice S&P 500 ha mantenido el nivel 5.500, que es el nivel más importante y que es el nivel, por debajo de este nivel ya se empiezan a estropear mucho las cosas. Teniendo en cuenta lo que tenemos para esta semana, sobre todo en cuanto a datos macro, que va a estar marcado por datos de empleo y por el ISM de servicios el jueves, que es el más importante, porque es el mayor peso de la economía estadounidense. Tengo la teoría de que si salen los datos de ISM de servicios más fuertes de lo esperado o en línea con lo esperado, como ocurrió el 5 de agosto, y los datos de empleo, como se espera que no se estropeen más, ya que lo que ocurrió en julio era debido a los problemas de huracán, pues tengo la teoría de que podríamos rebotar un poquito durante la semana o incluso mantenernos sin grandes liquidaciones durante la semana. Esa es mi teoría. Ahora, en caso de que salga un dato de ISM de servicios inferior al esperado, ojito, porque lo que pasó a inicios de agosto de que la Reserva Federal o de que el mercado empieza a descontar que la Reserva Federal vuelve a estar o va detrás de la curva, pues volvería de nuevo a ocurrir. Por tanto, por ahí es donde va a estar la clave. De momento, bueno, la estacionalidad ya sabemos que es negativa durante el mes de septiembre, pero que se empieza a acentuar de una forma negativa la segunda mitad de septiembre. La primera suele tener cierto aguante. Sí que es cierto que el posicionamiento de los CTA ya en el día de hoy hemos conocido que es bastante elevado. Está aproximadamente en un percentil, fíjense, lo tengo por aquí, no sé dónde lo tengo, 8,4, percentil 84, aquí lo tenemos. ¿Qué significa esto? Bueno, los CTA que han llevado a cabo compras masivas, más de 100.000 millones en acciones globales y más de 25.000 millones solo en el S&P 500 durante el mes de agosto, a partir de ahora sí que es cierto que ya no pueden llevar a cabo tantas compras. Es decir, van a llevar a cabo compras si se rompen niveles por arriba. Pero en caso de que nos mantengamos planos o en caso de que vayamos a la baja, ya podrían empezar con ciertas ventas. Esto es algo que ya sabíamos, es decir, ya estábamos viendo que el posicionamiento se estaba recuperando, sobre todo en las dos últimas semanas, que había cierto margen y a partir de ahora pues sí que es cierto que todavía no es del todo negativo si no se pierden ciertos niveles, ¿eh? Ya es un posicionamiento elevado y ya, oye, ya habría riesgo de liquidaciones. El día de hoy ha sido muy débil en general. Fíjense, el 70% del índice ha estado en negativo y aproximadamente, evidentemente, ha estado lastrado por Nvidia. Vamos a ver, fíjense el performance. El único sector positivo del día de hoy ha sido el sector consumo defensivo. Fíjense como Nvidia, que ha perdido más de 260 y creo que más de 270.000 millones de dólares, registrando la mayor caída bursátil de su historia. Y fíjense como el 25% de la caída del S&P 500 de hoy se debe a la caída de Nvidia. Es decir, se ha observado gran debilidad en todo el mercado de renta variable, pero evidentemente muy acentuado por la caída de Nvidia, que es el principal factor a la baja. Por tanto, y por recapitular un poco, ¿qué ha pasado
¿Qué es lo que podríamos esperar a partir de ahora? No hay una señal clara o no hay un argumento claro para explicar la caída de hoy. Podríamos buscar varios, pero sobre todo ha sido muy acentuado por la caída del precio del petróleo y por esa debilidad vista desde primera hora de los semiconductores. No podríamos argumentarlo por el lado macro. Visto este panorama, se ha aguantado el nivel 5.500. Sí que es cierto que hay estructuras de fontanería de mercado que se están rompiendo, pero el principal soporte, el 5.500, se ha mantenido. En caso de que los datos económicos que tenemos para esta semana salgan en línea, salgan un poquito mejor de lo esperado, podríamos ver cierto rebote. Sí que es cierto que no lo vería mal. Pero bueno, la verdad es que en este punto ya llevamos durante las últimas semanas en un punto en el que el riesgo de liquidaciones es mucho mayor a los beneficios que se puedan optar al alza, porque bueno, sí que veíamos que el S&P 500 podría marcar nuevos máximos históricos, podría incluso irse a los 5.750, pero no es ni mucho menos óptimo ese beneficio con el riesgo de liquidaciones al que estábamos expuestos. En caso de que se rompa el 5.500 y se cierre por debajo de él, próximas sesiones, sí que es cierto que ahí poca cosa positiva podríamos sacar. Y en caso de que salgan datos, por ejemplo mañana que tenemos los JOLTS inferiores a lo esperado, pues la verdad que tampoco. Si salen en línea, pues oye, podríamos acompañar este rebote y como digo, podríamos aguantar un poco la semana, incluso semana que viene, si el dato de IPC también sale positivo. A partir de ahí, a partir del vencimiento, si nos mantenemos positivos hasta entonces, no lo vería del todo claro. Quería hacer un comentario también sobre el oro. Goldman Sachs ha dado una señal de compra en el oro, fíjense. Nos dicen, en este entorno cíclico más suave, el oro se destaca como la materia prima en la que tenemos mayor confianza para un alza a corto plazo. Más específicamente, mantenemos nuestro objetivo alcista de $2.700 la onza para principios de 2025 y abrimos una recomendación de oro, de compra de oro por tres razones. En primer lugar, creemos que la triplicación de las compras por parte de los bancos centrales desde mediados de 2022, debido a temores sobre sanciones financieras de Estados Unidos y la deuda soberana de Estados Unidos, es estructural y continuará, se reporte o no. 2. Los inminentes recortes de tasas de la Fed están listos para atraer nuevo capital occidental al mercado del oro, un componente que ha estado en gran parte ausente del fuerte repunte del oro observado en los últimos 2 años. Totalmente de acuerdo, la verdad, uno de los principales actores para la subida del oro es la caída de los rendimientos reales, algo que ha perjudicado en los últimos años y aún así el oro ha alcanzado nuevos máximos históricos. Y en tercer lugar, el oro ofrece un valor significativo como cobertura en carteras contra choques geopolíticos, incluidos aranceles, riesgo de subordinación de la Fed y temores de deuda. Evidentemente, el oro cubre ante cualquier cisne negro que pueda ocurrir. Sí que es cierto que invertir o hacer momentum en oro esperando un cisne negro no tiene mucho sentido porque no sabemos en qué momento hay un cisne negro, pero tener una parte de tu cartera en oro como para cubrirte de estos eventos, pues tiene cada vez más sentido, por supuesto. Recientemente, McElligor de Nomura también había hecho un comentario sobre el oro, pero en este caso de advertencia. La tesis para una posición larga en oro y corta en dólares está claramente fundamentada, pero advierte sobre el riesgo de un aterrizaje demasiado suave, que podría reavivar la inflación. Sí que es cierto que este comentario tiene mucho sentido. ¿Por qué? Como ya he argumentado en este canal en numerosas ocasiones, mi principal tesis a largo plazo para el alza del oro es que actúa como una cobertura frente a la inflación monetaria. A medio plazo, la tesis se sostiene debido a que van a bajar los tipos de interés, es decir, se va a volver a unas políticas monetarias expansivas. Es decir, vamos a volver a expandir la liquidez global, y ya está expandiéndose, pero en este caso la liquidez neta de la Reserva Federal y la inflación monetaria va a ser mayor. Ahora, ¿qué ocurre? En caso de que haya riesgo de precios al alza, pues evidentemente este ciclo de bajada de tipos se va a ver frenado. Y por tanto, ahí no va a haber tanta inflación monetaria. Por tanto, al igual que se frena ese ciclo de bajadas de tipos y los rendimientos reales se mantienen altos por más tiempo, pues ahí es donde podríamos ver correcciones del precio del oro. También hay que tener en cuenta que el oro ha subido ya más de un 20% en el año, es decir, cierta precaución sobre todo a la hora de perseguir precios. Oro me parece una oportunidad excelente, me parece una opción muy clara a la hora de incorporar en carteras, sobre todo carteras 60-40, creo que hay que dejar un poco espacio al oro que actúa como esta cobertura frente a la inflación monetaria, pero oye,
también hay que tener un poco de cabeza a la hora del momento. Es decir, me estás diciendo que hay que vender todos los bonos que he comprado con descuento para comprar oro en este momento. No, ni mucho menos. Estoy hablando de eso, ¿eh? Incluso eso, tendría cierta precaución a la hora de perseguir precios también en el oro. A medio plazo, largo plazo, opción idílica. Corto plazo, pues oye, nadie sabe lo que puede pasar, y este riesgo que comenta McElligor, pues oye, es un riesgo que está ahí y que evidentemente hay que tener presente. Dicho esto, vamos ya con el cierre de sesión. Si nos vamos a Europa, debilidad bastante clara después de unas sesiones al alza sin tampoco un sentido claro. Fíjense, el Eurostock 600 menos 0,97 el día de hoy, futuros del Eurostock 50 menos 1,88, DAX alemán menos 0,67, CAC francés menos 0,63, IBEX menos 1% el día de hoy, Reino Unido menos 1,34%, Italia menos 1,33, Suiza menos 1,37, Países Bajos menos 1,99. Al final, Europa sigue mucho el movimiento que hace Estados Unidos. Estamos viendo subidas los últimos días, tampoco sin grandes argumentos, tampoco sin gran fundamento, la verdad. Eran subidas incluso en algún momento de un rango muy débil. El Eurostoxx acaba de marcar nuevos máximos históricos. Bueno, pues de momento parece una clara liquidación en estos niveles. Un nivel importante para el Eurostoxx va a ser el nivel 518, es un nivel importante. Por debajo, pues oye, el nivel 500 evidentemente más importante aún, pero todavía estamos lejos. De momento no veo nada en claro en los índices europeos, más allá de seguir el movimiento que haga Estados Unidos, y me baso un poco en eso. Con respecto a Asia, Nikkei japonés pierde el día de hoy menos 0,04, Nifty indio se mantiene en máximos históricos, y el Hansen el día de hoy ligeramente abajo, después de que tanto ayer como hoy no pudiera aguantar ese nivel que se marcó máximo desde inicios de julio, que se marcó el viernes. Ya hemos hablado de China, sobre todo en el vídeo de ayer. Te recomiendo que vayas a echarle un vistazo si te lo has perdido. Y dicho esto, vamos con Estados Unidos, ya 34 minutos tras el cierre de sesión. Dow Jones estaba en máximos históricos, registra una caída de un 1,51%, evidentemente muy lastrado por el índice de energía. Aquí, un petróleo West Texas que cae un 5%, evidentemente no puede pasar desapercibido para el sector energético. S&P 500, 5.528 puntos, pierde un 2,12%, su peor inicio de mes desde el 1 de mayo de 2020. ¿Qué hizo en aquel momento? Bueno, pues sí que es cierto que terminó la semana en positivo. Vamos a ver si ocurre lo mismo esta vez, pero terminó la semana en positivo. Fíjense, ha aguantado la media de 50 sesiones, ha aguantado el nivel de soporte 5.500, que es el más importante, pero ha perdido el nivel 5.600, ha perdido también el nivel 5.550, que eran no tan importantes como el nivel 5.500, pero queríamos que se mantuvieran el día de hoy para poder atacar nuevos máximos históricos. Por tanto, en el corto plazo deberíamos de ver una clara reestructuración hasta estos niveles de 5.600 para mañana, para mañana miércoles, para el jueves, para poder recuperar ese optimismo de esta primera mitad de septiembre. En este momento está un poquito perdido. Sí que es cierto que de momento no hay grandes alarmas. Para ver grandes alarmas deberíamos de perder el nivel 5.500. Fíjense cómo, si nos vamos a 5 minutos o incluso un minuto, hemos visto el día de hoy un MOC bastante comprador, unas compras a última hora que han aguantado el nivel 5.500, que ha habido una gran liquidación justo en la media hora de antes. Luego los últimos 15 minutos al alza. Por tanto, que mañana que se empieza a perder este nivel 5.500, ahí sí que es cierto que poca chicha podríamos sacar, ¿eh? Ahí ya se empezaría a romper toda la estructura de fontanería de mercado, que en el día de hoy se ha empezado a deteriorar, y poco podríamos argumentar. Como digo, teniendo un poco en cuenta factores macro, teniendo un poco en cuenta que no vemos un argumento claro para la caída de hoy, no me extrañaría para nada un cierto rebote durante la semana, si los datos económicos acompañan. En caso de que no acompañen, acaba y vámonos. Equiponderado, menos 1,29% el día de hoy. Fíjense que marcó nuevos máximos el viernes, y el día de hoy se mantiene un poco en este rango. Fíjense que ni siquiera ha perdido los antiguos máximos. Por tanto, el equiponderado mucho menos dañado el día de hoy. Es el Nasdaq el que cae un 3,15%. Russell 2000 también corrige un 3,09%, pero son los 7 magníficos, como ya hemos argumentado antes, y Nvidia, el causante de
un 25% de la caída del S&P 500. Fíjense, ETF 7 magníficos menos 3,34. Sí que es cierto que no pinta a un deterioro bastante grande, al menos lo que se está viendo. Ha caído a niveles mínimos del 13 de agosto. Apple menos 2,7, aguanta media de 50. Microsoft intenta aguantar media de 200, no se ha perdido ni mucho menos, pero cae un 1,85. Nvidia, aquí sí que ha perdido medias importantes y cae un 9,53, el más deteriorado sin duda. Amazon menos 1,29, ni siquiera ha perdido media exponencial de 21 sesiones. Google menos 3,94, media de 200. Meta menos 1,83, todavía por encima de media 50. Y Tesla ha estado en positivo gran parte del día, pero tampoco se ha deteriorado en gran medida. Es decir, el gran deterioro del día de hoy de los 7 magníficos está en Nvidia. Vamos a ver, porque el resto está aguantando niveles importantes. Si se pierden ya acaba y vámonos, pero bueno, es un poco la esperanza de que podamos ir al alza de cara a las futuras sesiones. Por cierto, un comentario: Berkshire Hathaway, Warren Buffett, con un 25% efectivo, ha marcado el día de hoy nuevos máximos históricos, $476 al cierre, y una capitalización bursátil, que la tengo por aquí, de más de $1 billón, $1 trillón americanos. Si nos vamos al resto del tablero, ya hemos visto como los rendimientos americanos a 10 años han ido a la baja, pero tras el dato de ISM manufacturero no han seguido cayendo. VIX y VVIX han saltado, es el gran riesgo. Que la volatilidad se mantenga elevada hace que cualquier dato macroeconómico pueda acentuar las liquidaciones, el movimiento del mercado. El West Texas menos 5% el día de hoy, sin ninguna duda. Todo lo comentado de aumentos de producción no ha ayudado en gran parte, y fíjense que marcamos mínimos ya del año, mínimos de 2024. El oro menos 0,27% el día de hoy. Bitcoin, ojo, como principal activo o medidor del riesgo, fíjense que no se ha deteriorado en gran parte. Otro punto para pensar en el rebote a futuro de esta semana. Veremos a ver, pero un menos 1,6%. Si continuamos, los bonos evidentemente al alza el día de hoy. Ya hemos visto caída en todos los rendimientos, sobre todo caída en el tramo largo. Y por último, el dólar 0,12 arriba el día de hoy, choca con media de exponencial de 21 sesiones. También choca contra resistencia importante. Alza del dólar no beneficia, o teóricamente no beneficia mucho a renta variable. Veremos si las próximas sesiones vienen a la baja, que podría beneficiar un poquito. En definitiva, creo que acabo de aportar un poco los datos más importantes. Para mañana tenemos ofertas de empleo JOLTS a las 4 de la tarde hora española, 10 de la mañana horario en Nueva York, importante. Y luego libro Beggy de la Fed, un poco medir cómo está la situación de bancos y la situación de la economía. Así que nada, tienen todos los datos. Recuerden que mi opinión es mi opinión simplemente, me equivoco muy a menudo, no me hagan caso, por favor. Aporto los datos de la manera más objetiva posible, con la intención de que puedan usarlo vosotros. Quitad mi sesgo, quitad mis opiniones y tratad de quedaros con los datos más importantes que acabo de mostrar. Así que nada, si les ha gustado el vídeo, pues háganmelo saber con un like, un comentario, y nos vemos mañana. Chao.